Perdón, doctor, creo que me enfermo. Usted me avisa, doctora, se puede iniciar. Claro, inicia, Nelly, inicia. Gracias, doctora. Bueno, buen día, doctora, compañeros. El día de hoy vamos a exponer el seminario de incontinencia urinaria y fecal. Bien, debemos de tener en cuenta desde un inicio que pues estos son problemas clínicos y son bastante comunes en la población geriátrica y va a aumentar, o sea, es bastante común en realidad en la población y va a ir aumentando la incidencia con la edad, con los años. Por eso es que se va incrementando la frecuencia en la población geriátrica. Es un problema importante debido a que es la primera causa de discapacidad y dependencia en la población geriátrica. Y esto pues va a generar un gran impacto y que va a ser negativo en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? A pesar de que no tienen una consecuencia mortal en el caso de la incontinencia urinaria, y luego vamos a ver qué es lo que sucede con la incontinencia fecal, ¿no? Entonces, vamos a ver acá unos pacientes que van a tener, pues, a lo largo de este proceso de incontinencia, se va a ir incrementando en ellos, pues, la vergüenza, la pérdida de autoestima, el aislamiento, y todo esto, pues, va a generar que un tema muy, muy saltante en la población, ¿no? Bien, estamos hablando aquí de incontinencia urinaria primero y luego vamos a hablar de incontinencia fecal, dentro de lo cual tenemos que, según la Sociedad Internacional de Continencia, se menciona que es la pérdida involuntaria de orina a través de la uretra que es proveniente de la vejiga, ¿no? Acá se le debe agregar que, bueno, acá mencionan, ¿no? Toda pérdida involuntaria de orina es considerada como incontinencia urinaria y en la medida que avanzan los años de vida se va haciendo mucho más frecuente. Solo el 50% de los pacientes que tienen incontinencia urinaria van a consultar por este cuadro, ¿no? Por el cuadro de incontinencia urinaria. Sin embargo, solo una cuarta parte llega a recibir algún plan de estudios y una terapia que le sirva a esos pacientes, ¿no? Como había mencionado, pues va a provocar malestar en la persona que lo sufre y también en las personas que lo rodean, ¿no? Tanto en la higiene como en el ámbito social van a tener comodidad. Ahora podemos ver a la derecha un cuadro de prevalencia en el cual se puede apreciar que tenemos entre un 15 a un 36% de la atención primaria y dentro de los pacientes hospitalizados se ve de un 30 a un 35%. Vamos a ver también que es más frecuente en el sexo más femenino que en el masculino, en una escala de 2 a 3, pero se va a ir igualando a partir de los 80 años, ¿no? El 23% de pacientes entre los 60 a 79 años tienen incontinencia urinaria y del 32% de pacientes mayores de 80 años. Bien, vamos a tener una clasificación de la incontinencia urinaria, dentro de lo cual vamos a ver, pues, la aguda, que se encuentra menor a las 4 semanas, y la crónica mayor a las 4 semanas, ¿no? Aquí, como podemos apreciar en este cuadrito, que me pareció bastante interesante porque lo dividen, también resaltan los problemas de movilidad y los problemas mentales, la sintomatología de urgencia miccional y las maniobras de estrés de Valsalva que se le puede producir al paciente, y también tenemos la comparación con el residuo postmiccional. Como podemos ver en la aguda no se menciona nada de esto, pero en la crónica sí.
puede estar relacionado con problemas de movilidad o problemas mentales, con urgencia miccional y también va a ser una maniobra de Valsalva positiva. Dentro de las demás clasificaciones vamos a ver la incontinencia urinaria de urgencia, que está producida por inestabilidad del músculo detrusor, ¿no? Recordemos que tenemos pues un músculo detrusor y también músculos del esfínter uretral interno y externo que van a trabajar para que se pueda llenar la vejiga y se aguante las ganas de miccionar. Y cuando se quiere orinar, el músculo detrusor tiene que contraerse y los dos otros músculos tienen que relajarse, ¿no? Entonces, acá podemos ver que hay inestabilidad del músculo detrusor. Lo he colocado en un cuadrito rojo debido a que es el más frecuente en las personas mayores. Entonces, como había mencionado, acá va a ser una contracción involuntaria y vamos a ver que dentro de los síntomas de urgencia miccional, si tenemos, es menor a 150 mililitros. En algunos casos se menciona menor a 100 mililitros de residuo postmiccional. Luego, dentro de lo que son incontinencia de esfuerzo, también llamada de estrés, es la típica incontinencia que se puede ver en mujeres. O sea, es más frecuente en esta población femenina y de todas las edades, y está asociada a lo que son las actividades físicas o los movimientos, por ejemplo, el toser, el estornudar, el reírse. ¿Y esto debido a qué? Debido a que pues, estas mujeres que tienen incontinencia de esfuerzo han tenido o son personas que generalmente son multíparas, o puede ser personas con sobrepeso, personas con esas características en las que la presión intraabdominal va a superar la presión intrauretral. Ajá. Por eso es que se llama de esfuerzo. Vamos a ver que es positiva la maniobra de Valsalvas y también el residuo postmiccional es menor a 150 mililitros. Luego tenemos la incontinencia urinaria por rebosamiento. Y dentro de esta vamos a ver que tiene una característica que está mayormente asociado a varones y está asociado a la sobredistensión, ¿no? A la sobredistensión vesical. Va a aparecer en procesos obstructivos, como lo que se ve frecuentemente en los varones de hipertrofia prostática. También se puede ver en pacientes que tienen mielomelingoceles, lesiones medulares bajas, y también esclerosis múltiple y después de cirugías de colon. Aquí vamos a ver que ¿cómo se llama? El residuo postmiccional va a ser, a diferencia de los anteriores, mayor a 150 mililitros. Y finalmente tenemos la incontinencia funcional, que se produce cuando el paciente es incapaz de ir al baño por dificultades físicas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que hay un problema así de movilidad o un problema mental en el paciente, ¿no? Entonces, acá podemos ver a los pacientes que son frágiles, por ejemplo, y el residuo postmiccional, no, los pacientes que tienen dismovilidad, perdón, y tienen de residuo postmiccional menor a 150 mililitros. Esa es la característica. Luego de esto debemos de mencionar pues que hay cambios relacionados con el envejecimiento en todo nuestro organismo, ¿no? Y en este caso vamos a hablar cambios relacionados con el envejecimiento del tracto urinario que pueden influir en la incontinencia, debido a que aquí vamos a ver pues reducción de la capacidad vesical, leve aumento del residuo postmiccional, el paciente geriátrico va a tener aumento de contracciones desinhibidas del detrusor, aumento discreto del volumen prostático, atrofia y sequedad de la mucosa uretral y vaginal, menor capacidad de retención de orina, debilidad tanto de los músculos y ligamentos, dando la pérdida del soporte de la estructura pélvica, atrofia del músculo liso vesical y reemplazo por tejido fibrótico, entonces no va a poder realizar su función, ¿no? Y la reducción de la longitud uretral,
y de la presión de cierre máximo de la misma, ¿no? Pero, como estamos viendo, son cambios relacionados con el envejecimiento, pero no son o sea, no por existir envejecimiento tiene que ocurrir la incontinencia urinaria, ¿no? Se dice que, o sea, no debe ser justificado, ¿no? Y se dice que se asocia a una pluripatología, se asocia a múltiples factores, no solamente estas características del envejecimiento, sino podemos ver que se puede asociar esto a factores de riesgo predisponentes, descomponentes y desencadenantes, dentro de los cuales tenemos, pues, hemos mencionado que se producen mayormente en mujeres y luego se va equiparando a lo largo de los años, ¿no? Entonces tenemos el género femenino, el género, la edad, la obesidad que tiene el paciente, las comorbilidades que pueden tener, la menopausia, están relacionadas con infecciones, con polifarmacia, con retención urinaria. Con respecto a los factores descomponentes, tenemos el deterioro cognitivo, la demencia, la alteración del movimiento y equilibrio, y las barreras ambientales, debido a que pues, el baño se encuentra lejos del cuarto del paciente, o es difícil subir a un segundo piso a un baño, bajar al primer piso, al baño del primer piso. A eso se refiere. Y factores desencadenantes, como es la multiparidad, debido a que debilita el suelo pélvico, las cirugías vaginales pélvicas, la prostatectomía y la radiación. Así también vamos a ver pues, repercusiones en el paciente, tanto en el ámbito médico, en el ámbito psicológico, social, en el ámbito económico. Entonces podemos ver pues, que va a afectar en distintas áreas, ¿no? Estamos viendo que está afectando en distintas áreas. A nivel médico, por ejemplo, el que haya mayor cantidad que haya incontinencia urinaria va a predisponer a mayor cantidad de infecciones urinarias, de úlceras cutáneas y de caídas, ¿no? Porque el paciente se tiene que trasladar. Y psicológicamente, pues tenemos, como habíamos mencionado, pérdida de autoestima, ansiedad en el paciente, depresión. Dentro del ámbito social, vamos a ver que el paciente se encuentra o se siente aislado. Vamos a ver que necesita una mayor cantidad de apoyo familiar, necesita mayores recursos sociales, y se ve el caso de que aumenta la necesidad de institucionalización, que se refiere pues a que tengan que ir a las casas de reposo, ¿no? Y también podemos ver que dentro del económico hay un mayor costo debido a que pues, se tiene que utilizar pañales en estos pacientes. El diagnóstico es complicado porque como hemos visto, tenemos múltiples causas, entonces se tiene que buscar la causa exacta o las causas exactas para ver cómo se va a tratar, ¿no? Entonces va a ser un poco más complicado. Y las complicaciones de esto, de la incontinencia, también van a ser van a aumentar, ¿no? La carga económica en el paciente. Habíamos mencionado que había comorbilidades también que podían estar aunadas dentro de los factores de riesgo, ¿no? Y dentro de esto, vamos a ver que, pues, hay enfermedades, como estamos viendo en el cuadro, que van a exacerbar la incontinencia urinaria en el adulto mayor. Tal es el caso de la diabetes mellitus, en el cual nos mencionan que el mal control metabólico puede causar poliuria y como hemos visto siempre, ¿no? Polidipsia, poliuria, polifagia, y en este caso un paciente que tenemos que aumenta de edad, pues va a tener mayor incremento de poliuria y se va a precipitar o exacerbar la incontinencia urinaria, ¿no? Vamos a tener trastornos articulares degenerativos, que se va a producir un deterioro de la movilidad y después de esto pues puede precipitar la incontinencia de urgencia al retrasar el acceso al baño, ¿no? Hemos visto pues pacientes con dificultad para caminar, como mencioné antes,
que es muy difícil para ellos acercarse al baño, o que si no tienen una persona que les ayude a movilizarse, pues se pueden caer y van a orinarse donde se encuentran, ¿no? También enfermedad pulmonar crónica, debido a que el paciente puede toser constantemente y ahí se va a ir escapando la orina, y podemos imaginarnos que esto puede ocurrir en una mujer que ha tenido varios hijos y que pues, va a ser una mayor fluidez de orina, ¿no? Que va a tener este tipo de pacientes, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia venosa de extremidades inferiores también, apnea obstructiva del sueño, y la constipación severa o la impactación fecal también pueden producir retención urinaria crónica con una con una incontinencia urinaria por rebosamiento. Luego vamos a poder ver que se encuentra también relacionado a fármacos, y dentro de estos pues vamos a mencionar que tenemos diuréticos, que como habíamos mencionado, tienen un mecanismo implicado que es la poliuria, polaquiuria y urgencia miccional. Los hipnóticos, que van a dar sedación y van a dar inmovilidad en el paciente, también delirio, y estos de aquí también pueden aportar, ¿no?, a la incontinencia. Ansiolíticos, que van a dar sedación, parkinsonismo, inmovilidad y delirio. Tenemos antidepresivos, que van a producir sedación, y una acción anticolinérgica, que va a actuar justamente en los músculos, en los receptores que se encuentran en estos músculos, ¿no? En el detrusor y en el lateral interno y externo. Antagonistas de calcio, retención urinaria, anticolinérgicos, retención urinaria, impactación fecal y delirio, y también los opiáceos. Y aquí tenemos el cuadrito dividido específicamente de los fármacos que pueden influir sobre la diuresis, y me parece interesante porque acá se menciona específicamente qué tipo de incontinencia urinaria se estaba mencionando, ¿no? Por ejemplo, los AINES, los agonistas alfa, se hablaba de rebosamiento, así como los anticolinérgicos, los antidepresivos, los antihistamínicos, los antipsicóticos y los antiespasmódicos, rebosamiento, y así todo estaba más específico. Bien, dentro del algoritmo diagnóstico de la incontinencia urinaria se menciona que, bueno, el primer paso siempre va a ser una anamnesis, que sea una buena anamnesis, con la finalidad de obtener todos los datos que estén relacionados con la enfermedad, con las enfermedades que tiene el paciente, ¿no? Y que pueden desembocar o llegar a la incontinencia urinaria, debido a que puede tener pues, el paciente antecedentes patológicos de importancia, antecedentes ginecológicos, alguna cirugía, multiparidad, obstétricos, quizá tiene intervenciones quirúrgicas que pueden desencadenar estos casos de incontinencia. Además, se mencionaba también en la bibliografía que revisé que dentro de los antecedentes obstétricos usualmente no se aprecian en el momento, sino a partir de los 50 años se pueden apreciar este tipo de incontinencia, ¿no? Entonces, el paciente no lo ve reflejado inmediatamente en lo que le está sucediendo, ¿no? Y también, como mencionábamos atrás, el uso de fármacos. ¿Qué fármacos utiliza el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se pregunta en este algoritmo diagnóstico si ha tenido pérdida de orina en el último año. Si ha tenido pérdida, se pregunta si es constante, si afecta su vida diaria, si ha afectado su salud o si interfiere con su funcionalidad. Si no, es una incontinencia transitoria. Si es sí, tenemos una incontinencia que es permanente. Luego de esto vemos que la pérdida de orina es al toser, al reír o hacer algún esfuerzo. Si es sí, tenemos una incontinencia de esfuerzo, que es la que estábamos mencionando, ¿no? Que es típica de mujeres, o está más relacionada con mujeres. Y si es no, tenemos más preguntas que hacer, ¿no? ¿Qué es la sensación? Hay una sensación frecuente de orinar, necesidad imperiosa de ir al baño, y si no va, pierde la orina. Si es sí, tenemos una incontinencia de urgencia, en este caso, y si es no, se pierde orina sin mediar esfuerzo,
o sin sensación de urgencia vesical. Si tenemos una incontinencia por rebalse, por rebosamiento, y si es no, tenemos una incontinencia funcional, ¿no? Debido a que en este caso el paciente puede tener deterioro cognitivo, incapacidad funcional, o puede tener otras condiciones que le impidan a este paciente el desplazamiento, ¿no? Luego de esto vamos a ver, pues, el tratamiento, que va a ser, pues, en función al tipo de incontinencia que se va a encontrar en el paciente, ¿no? En este caso podemos ver el que acá lo están separando, ¿no? Por incontinencia urinaria de urgencia, incontinencia de esfuerzo. También se menciona mixta cuando es una mezcla de urgencia y esfuerzo. Y también se habla aquí de la incontinencia por rebosamiento. Por ejemplo, dentro de los primeros medicamentos que se mencionan, que son los anticolinérgicos, la oxibutinina, el cloruro de trospio y la tolterodina, se menciona que estos tienen efectos secundarios en sequedad de boca, en piel seca, en náuseas, estreñimiento y visión borrosa. Entonces, con eso se debe tener cuidado. Y con respecto a los antidepresivos tricíclicos, se menciona la imipramida, que se menciona, por lo menos en esta bibliografía, que era frecuente dárselo a los pacientes cuando los anteriores no habían sido, no podían tratar la incontinencia. Luego de eso también, de pasar por los medicamentos, por los fármacos, se pensaba también en la rehabilitación. Y aquí se hablaba del bladder training o reentrenamiento de hábitos y el reentrenamiento vesical, ¿no? Dentro de lo cual se hablaba pues de un entrenamiento que era por 3 días, se apuntaba todas las frecuencias miccionales que tenía el paciente, los líquidos que ingería el paciente y en cuáles de todas tenía incontinencia, y más o menos se calculaba la pauta de tiempo que tenía entre micciones para que el paciente pueda prever esto y como que hacer un plan, una organización para poder mejorar sus micciones, ¿no? Ir al baño previamente, buscar ir al baño previamente, ¿no? Y también se menciona, por ejemplo, en la incontinencia urinaria de esfuerzo, los ejercicios de Kegel, ¿no? Los ejercicios de Kegel, que son las contracciones del piso pélvico, que se producían aproximadamente en un periodo de 30 a 80 diarios, por 2 meses se mencionaba que se tenía que hacer. También se menciona los conos vaginales dentro de lo que son la rehabilitación, en los cuales se colocaba una especie de conos por 15 minutos aproximadamente en la vagina, y se buscaba cerrar la vagina o comprimir la vagina. No, se buscaba que la paciente esté parada y que no se caiga a estos conos. Entonces, eran conos aproximadamente de 20 gramos, de 65 gramos, que se iban colocando 3 veces al día. Y bueno, las medidas generales que podemos apreciar aquí, que son las medidas higiénico-dietéticas, la reducción de fármacos que alteren la micción y la intervención en el ambiente, ¿no? Que se encuentre el paciente cerca del baño, ¿no? Con respecto a la incontinencia fecal, bueno, tiene cierta parte muy parecida a la incontinencia urinaria, debido a que también es la incapacidad para mantener, en este caso, la materia fecal, tanto sea sólida o sea líquida, que va a generar la salida, que se va a generar salida involuntaria por el ano, ¿no? Nuevamente es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, pero se va a igualar la prevalencia entre los 70 y los 80 años, y luego se va a ir incrementando después de los 80 años en varones. En personas mayores de 65 años, la frecuencia, bueno, se va a ir incrementando, ¿no? Solo 1/3 de los pacientes con incontinencia fecal son capaces de expresarle esta sintomatología a su paciente.
como habíamos mencionado, había síntomas de vergüenza, de baja autoestima en estos pacientes, ¿no? Porque no quieren expresarse, ¿no? Normalmente en la comunidad se ha visto que hay entre un 2 a un 24% que se puede apreciar dentro de la comunidad, ¿no? Y en las casas de reposo, en los que se mencionan lugares institucionalizados, aumenta la frecuencia de un 30 a un 50%, siendo esta la segunda causa de pacientes en casas de reposo, ¿no? En que llegan a las casas de reposo. Entonces, como vemos, hay una mayor repercusión psicológica y hay déficit, hay una mala calidad de vida en estos pacientes y también en los cuidadores, también como ocurría con la incontinencia urinaria. Pero, a diferencia de la incontinencia urinaria, aquí se menciona un marcador negativo, se menciona como un marcador negativo en salud debido a que hay un aumento de mortalidad en estos pacientes, cosa que no se mencionaba con la incontinencia urinaria, porque aquí tenemos pues más probabilidad de que el paciente haga infecciones alrededor de la zona, ¿no? Está relacionado con causas que van a depender de varios factores, ¿no? Por ejemplo, de la estructura anormal que tenga la zona. También vamos a tener de anormalidades del funcionamiento. También vamos a tener, va a depender de las características de las deposiciones que tengan los pacientes. Y, por ejemplo, dentro de lo que son las anormalidades estructurales, vamos a ver del esfínter anal, ¿no? Puede haber daño obstétrico, puede ser que el paciente haya tenido una cirugía proctológica, dilatación anal, radiación, enfermedad inflamatoria intestinal. Va a estar relacionado, por ejemplo, con el recto a prolapso, a hiper o hiposensibilidad, a neoplasias, a anormalidades congénitas, a descenso perineal excesivo, relacionados con el músculo puborectal, debido a trauma, a daño obstétrico. También los relacionados con el nervio pudendo, tenemos daño quirúrgico, descenso perineal excesivo y relacionados también con el sistema nervioso. Tenemos las anormalidades de funcionamiento debido a, puede ser por sensación anorrectal, por daño obstétrico, por impactación fecal, que es lo más resaltante, ¿no? Y las alteraciones del tracto de salida. Dentro de las características de la deposición puede ser causante el volumen de la cantidad de heces que se tenga en la zona o la consistencia de las heces que pueden ser de tipo diarrea. También tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de intestino irritable, los irritantes, la mala absorción de sales biliares y los laxantes. Como otros tenemos pues nuevamente la movilidad física, la función cognitiva, la edad del paciente, la discapacidad, la demencia, la sedación, los fármacos que el paciente tome, que puede estar tomando laxantes, anticolinérgicos, antidepresivos, puede estar tomando cafeína, relajantes musculares y la intolerancia alimentaria, ¿no? Entonces, todas estas son causas que pueden aunarse también, tan igual como en la incontinencia urinaria, para que pueda producirse la incontinencia fecal, ¿no? Dentro de lo que son la clasificación tenemos la incontinencia por rebosamiento, por reservorio y por el daño del esfínter rectal. Por rebosamiento tenemos que es la más frecuente y bueno, estábamos mencionando de los pacientes que se encuentran en casas de reposo, ¿no? Y la causa más común de esta, como habíamos mencionado, es la impactación fecal. Dentro de lo que es la incontinencia por reservorio, tenemos que se debe a la disminución de la elasticidad y la capacidad de distensión del colon y el recto. Y con respecto al daño del esfínter rectal, pues ya habíamos mencionado, ¿no? Que se puede dañar cualquiera de estas partes y no va a cumplir su función, ¿no? De contracción del esfínter anal, externo, de los músculos puborectales y de todos los que participan en que se pueda contener las heces, ¿no?
Bueno, hablando también de lo que son, nuevamente, la historia clínica, es importante una buena anamnesis nuevamente y ver, pues, si cuando ocurre estos casos, pues ver la duración, la frecuencia, la cantidad de heces que salen en el momento, ¿no? Si está relacionado o no con la ingesta de alimentos, si está acompañado de otros síntomas. Entonces, para esto también nos vamos a preguntarnos si tiene el paciente o no incontinencia, cómo es su hábito intestinal, si se ha modificado, de repente siempre ha sido ese su hábito intestinal, se asocia a cambios de consistencia de las deposiciones, el tiempo de evolución de los síntomas, si se asocia a urgencia defecatoria. Y dentro de, antes de hablar del examen físico, hay un score, o se menciona un score de incontinencia de Wexner, en el cual se especifica, hay puntos específicos, ¿no? Si las heces son sólidas, son líquidas, si vienen acompañadas de gas, si hay un uso de, si hay utilización de apósitos, si hay alteración del estilo de vida en el paciente. Entonces, cada uno de estos va a tener un puntaje de 0, si es nunca, 1, si es rara vez, 2, si es alguna vez, si es generalmente es 3, y si es siempre, va a ser 4. O sea, va a ser más de una vez al día si es siempre, ¿no? Entonces, si tenemos 0, hay continencia perfecta, como se menciona aquí, o normal, y si tenemos pues aproximadamente 20 puntos, tenemos incontinencia total. Entonces, dentro de eso se va a ir viendo el rango de la incontinencia del paciente. Y con respecto al examen físico, pues, se puede hacer estudios de manometría anorrectal, de protografía, también es importante evaluar, inspeccionar el área anorrectal, también evaluar el reflejo anocutáneo, y evaluar si existe prolapsos, hemorroides, y el tacto rectal también es importante, ¿no? Dentro de lo que corresponde al tratamiento, lo primero que va a ocurrir, que también ocurría en incontinencia urinaria, es verificar los factores que se pueden modificar, ¿no? La dieta adecuada, modificar los hábitos alimenticios del paciente y poder con esto regular el tránsito intestinal. También evaluar la necesidad y la dosificación de los medicamentos. ¿Qué medicamentos está tomando el paciente? ¿No? Es muy importante saber qué medicamentos está tomando, ¿no? Que pueden incidir en la presencia o en el empeoramiento de la incontinencia fecal. Y también el uso de suplementos de fibra soluble que genera el bolo fecal que sea adecuado, ¿no? Que pueda ayudar al paciente con las diarreas leves en pacientes con dificultad de vaciamiento y ensuciamiento postdefecatorio, ¿no? Luego de esto se puede hablar ya de otros procedimientos mayores, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos la rehabilitación pelvi-perineal, ¿no? Que es una técnica de relajación, ¿no? O puede ser también una electroestimulación. Se menciona también la neuromodulación sacra, en el cual se va a producir estímulos. Como estamos viendo acá, hay un generador de marcapasos. Se va a producir estímulos eléctricos sacros, con la finalidad de mejorar los hábitos defecatorios, ¿no? Y luego ya está la esfinterotomía, ¿no? Que es parte de la cirugía. Esa es la bibliografía y eso sería todo, doctor. Ok, bien, doctora. ¿Alguna pregunta, doctores? Bueno, si no hay ninguna pregunta, lo dejamos ahí. Doctores, ¿pueden verificar, por favor, en el chat de la reunión? Sí, están los documentos. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ya. Ok, doctor. Sí, doctor.
Eso forma parte de la bibliografía, ojalá la puedan revisar, doctores, acerca del tema de vacunas. ¿Sí? Muy bien, doctores. Con mi grupo nos encontramos en 10 minutos, doctores. ¿Ok? Hasta luego, doctores.